Yo llego a esta casa de retiros y en cuanto puse mis pies en la entrada, yo me desato en llanto. No puedo explicar lo que sentí, pero lo que sí les puedo decir es que cuando llegué allí, estaba mi vida en pedacitos. Como cuando una vasija de barro se cae y se rompe. Y lo que allí empecé a vivir fue algo que hizo que yo me examinara y reflexionara sobre todo lo que había pasado. Y fue allí donde verdaderamente me encontré frente a frente con el amado. Tuve un encuentro personal con el Señor y en el transcurso de ese encuentro y de esos días empieza un proceso de perdonarme a mí misma por tantos errores cometidos, de reconocer y reconocerme pecadora, porque le había fallado al Señor y le había fallado a mi familia y quizás a mis amigos, a los que verdaderamente eran mis amigos. Todo esto pasa porque yo empecé a sentir el abrazo tierno y lleno de amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que me tomó entre sus brazos y empezó a recoger todos esos pedacitos de mi vida que estaban ahí en el piso. Y como un alfarero, comenzó a reconstruirme nuevamente. Y cuando empieza esa etapa del Señor, reconstruir nuevamente mi vida, les cuento que lo que empecé a vivir después fue ese proceso de perdonarme a mí misma y de implorar el perdón a todas aquellas personas a quien les hice daño. Tuve un momento muy especial porque frente a uno de los sacerdotes reconocí mi pecado y yo me sentía muy culpable por todo lo que había sucedido, y nunca olvido sus palabras, porque me dijo: cuando un matrimonio se daña, la culpa no es de uno, la culpa es de los dos, es 50-50, porque un matrimonio es un equipo y cuando uno de los dos falla, el otro debe ayudarle a levantarse, a cambiar. Y por eso yo me sentía tan culpable, pero este sacerdote me hizo verdaderamente reflexionar y pensar en que no toda la culpa había sido mía. Quizás mi ex esposo también tuvo mucha culpa porque me dejó sola en muchas ocasiones, porque se refugió más en su trabajo y se olvidó que tenía una esposa y un hijo. Entonces empecé a comprender que yo no era tan culpable de todo. Sí tuve mucha culpa porque tomé decisiones equivocadas y no supe cómo manejar la situación, pero eso me llevó a verdaderamente reflexionar y pensar en que yo tenía que cambiar mi vida. Y de la única manera que yo podría cambiar mi manera de vivir era de la mano de Dios. Él puso ángeles en mi camino, que fue el padre Marco Fabián y estos 4 amigos que quiero muchísimo. Ellos saben quiénes son, porque estuvieron ahí siempre conmigo, en las buenas y en las malas. Y cuando me vieron tan perdida, tan caída en el fango, ellos me ayudaron a salir de allí.
me tomaron de sus manos, pero el que principalmente me tomó fue el Señor, que empezó a restaurarme nuevamente. Y por eso les comparto esta historia, este testimonio de mi vida, porque de verdad, si no hubiera sido por el Señor, yo no estaría en donde estoy en este momento. Cuando yo empiezo a arrepentirme de todos mis pecados y confieso todos estos pecados, trato de pedir perdón a las personas que se sintieron lastimadas por mí. Y recuerdo que me enfrenté un día con mi amiga porque quería pedirle perdón si algo malo le había hecho, y nunca olvido sus palabras, porque me dijo: yo a usted nunca la voy a perdonar porque odio la mentira y usted me mintió. No sé en qué se basa ella para con esto, pero bueno, no he tenido nunca la oportunidad de hablar con ella porque ella no ha querido, y yo lo único que hago es orar por ellos y pedirle al Señor para que sane sus corazones y sane su corazón, porque yo he sanado el mío y los he perdonado. Entonces, la experiencia de perdonar de corazón es maravillosa, y seguiré con esta historia el lunes si Dios me lo permite. Bendiciones.